Dios Santo y bueno, te pedimos que abra nuestras mentes, nuestros corazones con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo para comprender tus misterios, tus secretos y las maravillas de tu amor. Ilumínanos y bendícenos con todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Amén. Por medio del Inmaculado Corazón de María. Asístenos y bendícenos con la luz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, estamos con Julián Soto, a quien el Señor lo ha llamado, y lo ha llamado como nos ha llamado a muchos en estos momentos y en el momento en el mundo tan privilegiado de esa difusión del Espíritu Santo, donde han aparecido videntes y profetas cumpliendo la profecía de Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu en toda carne. Y lo bautizó el discípulo, pero Julián tuvo una vida tortuosa, difícil, dura, y yo quiero que él mismo nos cuente su testimonio. El Señor le puso el nombre del discípulo. La primera vez que aparece el discípulo eran los griegos que se reunían y el maestro hablaba, ellos aprendían y ellos enseñaban, y así se transmitió la cultura griega. Después Jesús tuvo discípulos, escuchaban, nadie leía y escribía, menos del 1%, lo que escuchaban lo repetían. Por ejemplo, Marcos escuchó el Evangelio de Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro. Después escribió el Evangelio y tuvo muchos discípulos y fue obispo de Alejandría. Marcos, el pequeño Marcos, el más joven de todos. Entonces, Julián, o discípulo, cuéntanos el testimonio desde que eras ateo, que eras pequeño, ¿cómo era? Bien, yo recuerdo que no terminé el segundo año de primaria. En Desde México, tú eres 10 mexicano. 10 años fueron de que empezó mi vida en cuestión de drogas y tabaco, alcohol. Con otros compañeros había perdido prácticamente el rumbo de mi vida, porque crecer en una familia disfuncional o una familia demasiado pobre en la cuestión material también le va afectando a uno en su desarrollo, en el aprendizaje, en su comportamiento. Y yo elegí los caminos peores que tiene el mundo para arrastrarnos a la perdición. Por eso yo creo que a los 10 años yo ya fumaba y me drogaba y tomaba alcohol. Y también robábamos para sostener esos vicios. Huimos de nuestra casa paterna, un gran rencor contra toda la gente, contra Dios, contra el mundo, contra mis propios padres, gran resentimiento. Y eso fue transcurriendo todavía a los 11 años de edad, a los 12, 13 años, 14 años, hasta los 15 y 16 años, que ya había pasado por todas las cosas que tiene el mundo como malas, como pecado, como que ofenden a Dios, y que yo estaba denigrando también mi cuerpo con todas estas cosas. Incluso había perdido el sentido de la vida, y pues toda mi niñez fue una soledad. Vivir fuera de la casa paterna, sin el amor y el cariño y la dirección de los padres, es difícil en este mundo. Pero también Dios le preserva a uno la vida hasta el momento que tiene que encontrarse con cada quien, independientemente de la edad que tenga o del oficio que realice. Por mi parte, mi oficio era drogarme y a maltratar y asaltar gente. Y después hubo un momento en que entré a una clínica de rehabilitación. Fue como cuando yo iba a cumplir los 16 años. Entonces fui mucho por el deporte. Y eso me ayudó mucho también porque yo fui campeón y gané algunas medallas y torneos de box amateur allá en mi región. ¿Qué boxeador? Y tenía un buen récord. Siempre peleas ganadas por nocaut en el primero, segundo round. Tenía un buen récord, iba hacia arriba, pero a la vez voy otra vez a caer en esos estados de depresión, de desánimo y de amor por la vida y de Dios. Y finalmente decidí quitarme la vida en el año de 1975, cuando iba a cumplir yo los 17 años.
Jamás escuché de Dios, porque creo que la gente que no escucha de Dios se crea a sí mismo un vacío en su corazón, que ninguna de las cosas puede llenar en la tierra, ni la fama, ni el dinero, ni otras cosas. Creo que el amor de Dios llena todo el corazón de la persona. Cuando está el amor de Dios, todo cambia, la manera de ser de uno, de hablar, de saludar, de comportarse ante los demás, y se encuentra sensible a las cosas del Espíritu. Pero yo había tomado esa decisión fatal. Yo pensaba poner en una botella de alcohol unas pastillas tóxicas y seguidamente arrojarme al movimiento de los coches para que terminara con mi vida completamente allí. Realmente yo me sentía sin nadie en el mundo. Entonces aparece en este panorama a marzo 1975 una mujer muy hermosa, que primero el encuentro con ella me desconcierta porque yo la confundo con una campesina de la región que quiere a mí decirme algo. Y dije yo, ¿por qué en este momento que yo hablo con ella se me ha quitado la idea de quitarme la vida? Y ella me hablaba dulcemente y me dijo, es muy necesario que tú conozcas a Dios y que dejes toda esta vida. Enfrente, dice, señala con su dedo, está la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Mañana, era día domingo, mañana lunes a las 6 de la tarde empiezan las pláticas cuaresmales para jóvenes. Tú me esperas aquí en este punto y yo voy a venir por ti. Y sí lo hice. Vivía conmigo un anciano ya muy deteriorado y enfermo. De hecho, yo sacaba la comida de los botes de la basura, de los barrios residenciales para llevarle alimento. Y yo comía con él y le conseguía cartones para papeles, periódico, para que se arropara y me sentía muy a gusto con él, porque yo pensaba y sentía que era un anciano muy noble y él me dijo en forma de profecía, para mí se acabó la luz, para ti va a llegar la luz. Y al tercer día que me dijo esas palabras, murió. Entonces yo anuncié a las autoridades para que recogieran su cadáver, le dieran sepultura y volví a aquellas pláticas donde aquella muchacha me acompañó durante 7 ocasiones. Entramos al auditorio de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y había 600 jóvenes alabando con el poder del Espíritu Santo. Y yo no sabía qué era aquello. Y un ministerio de música y había un sacerdote predicando con el poder del Espíritu Santo. Y ella me dijo, siéntate a mi lado y escucha. Y había 600 jóvenes a manera de grada sentados, unos adelante y otros atrás, que estaban atentos escuchando la predicación. Pero yo estaba envuelto como algo, como luz, que me impedía ver todo alrededor y solamente la miraba a ella. Y en esos momentos ella me decía, repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María, llena eres de gracia, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Fue mi catequista, puesto que yo recibí el don de la fe infusa del conocimiento de Dios inmediato, sin jamás ir a ido al catecismo, no había hecho mi primera comunión. Yo maldecía a los curas y maldecía a las monjas. Yo estaba en contra de lo que era la vida, de lo que era Dios. Y en ese momento ella me dijo, tú no sabes leer ni escribir correctamente, ni las operaciones elementales de las matemáticas. Y me dijo, yo te voy a enseñar. Y ella me enseñó a escribir, a leer y a hablar en forma más correcta porque tenía un lenguaje terrible. Entonces ella me dijo que volviera a la casa de mi padre y le pidiera perdón. Y me dijo lo que ocurriría en mi vida en los próximos 52 años. No, perdón, en mis próximos 32 años. Lo que ocurriría en mi vida con santo y seña. Hasta ahorita, Señor, se han cumplido la muerte de mi madre. ¿Cómo fue? Y que yo no iba a estar en su funeral. La muerte de mi padre, ¿cómo fue? ¿Cuándo? Y hasta me dijo el día en que yo me voy a morir. La hora y de qué. Y lo que me dijo también que me vería después en otra ocasión cuando se despidió. Y yo no sabía el origen y el destino de aquella muchacha, su origen, de dónde venía.
busqué en Catedral la lista de los jóvenes que participaron en los ejercicios cuaresmales y ella me ha dicho su nombre, yo soy María de las Nieves. Así se llama una basílica de Roma. Así me dijo su nombre. Entonces, como yo me inscribo primero en la lista cuando llego el primer día, y ella se inscribió abajo de mi nombre y los demás jóvenes. Pero cuando yo la buscaba y desapareció el día sábado, que hacen el resumen de los ejercicios cuaresmales, su nombre no estaba debajo del mío. Y yo me puse muy triste y dije, bueno, ¿por qué el nombre de ella no está ahí? Y le preguntó a mis compañeros que estaban a mi lado, ¿no vieron ustedes la muchacha que se sentaba a mi lado porque su nombre no lo encuentro en la lista? Y ellos me dijeron, a su lado no había nadie, no estaba usted solo. Y dije yo, entonces sí estaba platicando solo usted. Bueno, y dije yo, voy a seguir buscándola. Y no la encontré jamás, desapareció. Eso es el sábado y vuelvo el lunes a la catedral, a la misa de 8 de la mañana. Y yo empiezo a llorar antes de que empiece la misa y a llorar muy fuerte porque yo creo que debemos llorar nuestros pecados delante de Dios. Y como hombre a mí no me daba pena llorar porque a los hombres les da pena llorar. Para esto las mujeres son más sensibles al llanto y a la cosa sentimental y espiritual. Pero cuando veo un hombre llorar a otro hombre por las cosas de Dios, yo les aseguro que es conmovedor y deja una huella impresionante, no para un momento, sino para toda la vida. Y yo estaba llorando y la gente que entraba a misa me preguntaba, Señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Le duele algo? ¿Quiere que lo llevemos a atención médica? Ahorita va a venir un doctor a misa, usted lo puede ver. Y yo le decía, a mí me duele el alma, porque durante 16 años he renegado de mi Dios. Durante 16 años no he creído en la Virgen y he condenado a la iglesia y a los curas. Y he estado en lo peor del mundo y ahora siento que Dios me ama. Y el amor de Dios empezaba a derramarse en mi corazón, porque aquella mujer joven de 16 años, más o menos, me dijo todo lo que iba a hacer de mi vida y me curó de todos los males, de la droga, del alcohol y del tabaco, y me enseñó la doctrina católica, me enseñó a restar, a multiplicar, a dividir. Durante 7 días que estuve y de pronto desaparece. Y la gente me está mirando que ya mi llanto no es ya a gritos, sino que las lágrimas corren únicamente por las mejillas. Y ese llanto me duró 3 meses. Porque los pecados no hay que llorarnos una sola vez, sino muchas veces. Sí. Si nosotros tenemos o sentimos una verdadera contrición de nuestros pecados, Dios, oye, escucha el llanto aquel y a la vez se convierte en un llanto sanador y reparador, porque la gente que no llora lleva cargado su corazón de penas, tristezas, dolores, sufrimientos, penas, amarguras, pero no manifiesta su tristeza, no se libera a través del llanto. Y hay un llanto sanador, el llanto que Dios inspira a los hombres cuando uno reconoce la gravedad de sus pecados. Se termina la misa, Santa Misa, y yo comulgo y me quedo allí, en la misma banca, como pegado en la banca, pensando en aquella mujer. Y en el centro del altar hay una imagen de la Virgen de Guadalupe de 2 metros con 45 centímetros, pues es la patrona de la catedral, de Guadalupe, sí. Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Mexicali, Baja California Norte, en México. Pero realmente yo nací al sur, hacia el sur, en Sonora, que es el estado vecino de Baja California, pero al sur con los límites de un estado que se llama Sinaloa. Es la tierra de mi nacencia y mi mamá, india yaqui, de la 7ª tribu de los indios yaquis. Ella siempre dedicaba tiempo para mí, para agarrarme una vez o tomarme una vez en sus brazos, por lo menos una vez. Ella sufrió mucho y murió de sufrimiento, precisamente la vida que le daba a mi padre y al descuido que nosotros teníamos de ella como hijos. Realmente el Señor no me permitió estar en la muerte de mi madre, pero sí darle la bendición, porque Él me dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Muy bien, Julián. Cuéntame
¿Qué pasó con la muchacha? Después viste la imagen de la Virgen de Guadalupe allá, todo, pero ¿qué pasó con la muchacha que te enseñó aritmética, que te enseñó a rezar, que te curó de todas las enfermedades? ¿Qué pasó con ella? Bueno, ¿Quién era? ¿Quién? jamás la volví a ver como tal, pero pasó lo siguiente, yo estaba haciendo oración y después abrí los ojos y enfrente de mí estaba la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe y ella empezó a tomar color, su imagen, y empezó sus ojos como a dirigirse hacia mí y después como que movía sus labios. Entonces se transformó en un instante la cara, el rostro y las expresiones de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces comprendí, eran exactamente las señas, las facciones, los ademanes, todo de la muchacha que me acompañó durante 7 días en las pláticas cuaresmales de 1975. Entonces comprendí de pronto y dije, Señor Dios, la mujer que me acompañó, la muchacha que me acompañó durante los 7 días, era tu Madre Santísima y ahora siento que es mi madre, la Virgen de Guadalupe. De esa forma jamás pude explicar ya lo demás ni qué fue de aquella presencia física, porque yo no estaba soñando, yo realmente estaba en mis 5 sentidos. Estaba teniendo compañía y plática con una persona que realmente está viva, que existe, que oye, que escucha, que la puedes tocar, saludar. Y es que la Virgen, hermanos, está viva. La Virgen está viva y se mueve por todo el mundo buscando jóvenes para Cristo. Y de pronto se aparece como educadora, como madre del buen consuelo, como madre de la gracia, y dijo, tú me vas a volver a ver en 1984. Y fue la segunda aparición. ¿En qué año te dijo eso? Ahí mismo, en 1975. Y te dijo que iba a antes de volverla despedirse me dijo que yo la volvería a ver en 1984. ¿Y qué pasó? Cuando en el árbol arriba se oscureció el sol a las 3 de la tarde, como cuando va a haber un eclipse y viene un rayo y se para arriba del arbolito, y está Nuestra Señora de la Reina de la Paz arriba. Y ella me dijo, yo soy la misma que viste y que te saludó y que te enseñó cosas de Dios en aquel 1975, ¿recuerdas, hijo mío? Y yo dije, sí recuerdo, madre. Entonces me postro en el suelo y empiezan a llegar al lugar muchos pajaritos y a cantar. Y después el sol empieza a girar y después yo me asusto y me tiro al suelo y me dijo, levántate porque te voy a dictar mensajes que tendrás que escribir. Vas a sufrir mucho por esto. Pero 10 años después de esto me dijo, te voy a presentar a mi Hijo Jesucristo para que lo conozcas en persona, así como me viste en 1975. Y es ahí, doctor, que yo me encontré con nuestro Señor Jesucristo 7 días también, igual. 10 años después. 10 años después, del 24 de junio de 1994, del 24 al 27 de junio de 1994, y es donde ahí me da el nombre de discípulo que escucha y enseña. Entonces yo tenía que aprender a escuchar a Dios para poder enseñar lo que Dios quería que enseñara. Y me va a revelar la misión 10 años después con los triángulos de luz, los años proféticos, la comunidad de reparación, y me muestra el fin de estos tiempos y me dice que debo alertar a la gente y que se ha encendido una luz ámbar preventiva. ¿Cuántos mensajes te ha dado el Señor? Bueno, yo puedo contar quizás cerca de 30,000 o 40,000 mensajes entre ellos. ¿Cuál es el más largo? Ha habido un mensaje que es de escritura continua de 40 hojas, sin despegar la mano del papel, de rodillas. ¿Te dio mensaje para el Papa Benedicto cuando estuvo en México? Una carta. ¿Y qué pasó con la carta del Papa Benedicto? La dicha de estar en la visita a México del Papa Benedicto y poder entregarle su carta, no precisamente en sus manos, pero sí en la mesita, en su habitación. ¿Y quién te llevó hasta donde Benedicto? ¿San qué? Bueno, le atribuyo un milagro en para que yo entregara la carta a un santo
San Sebastián. San Sebastián mártir, Que fue asaeteado, ¿no? Que fue asaeteado matado a durante los flechas. tiempos Sí. del emperador Diocleciano, en Diocleciano Roma, lo mató a flechas. por defender la fe, porque era un capitán romano que ayudaba a los que estaban cautivos, cuando el emperador Diocleciano mandaba encerrar a todos los cristianos. En las 10 persecuciones famosas de los emperadores romanos. Y se te apareció San Sebastián como de corbata y saco y Como todo. un guardia de los que iban con el guardia Papa. Del Papa, y realmente yo conté 6 guardias en ese momento, y había un 7º guardia, y él me dijo: ¿quién es usted? Y yo le di mi nombre, y él me dijo: tú vienes de una tierra donde hay desierto y mar, y donde se produce uva y trigo. Y yo le dije: sí, señor. Entonces, ¿usted trae un mensaje para el Santo Padre? Yo le dije: sí. Entonces él me dijo: yo le voy a abrir la puerta, pero va a entrar el papamóvil, y usted va a entrar porque el Papa ya se va, ya celebró su misa, ya viene por su cosa y se va a Cuba. Entonces yo entro con la carta y se la depositamos ahí en el departamento de la alcoba o habitación de Santo Padre, donde está hospedado, y el Señor me dice que leyó la carta al Santo Padre cuando iba su trayecto saliendo de México a Cuba, y después me dijo que al llegar allá a su residencia, no recuerdo si Castel Gandolfo, pero ahí le robaron su maletín, Raro, portafolio, ¿no? ¿En Cuba? Y ahí iba la carta, la carta que en realidad son 14 versos, y le da instrucciones al Papa Benedicto y le dice cómo iba a estar las cosas en la iglesia y que estuviera él preparado, que incluso él se iba a ofrecer como alma víctima reparadora también por la salvación de las almas, y otras cosas que tantas cosas que ha hecho el Señor y nuestra Madre durante estos 36 años de misión, y que ahora tengo la oportunidad de venir a Colombia y que muchas personas puedan escuchar este mensaje de Dios y lo puedan poner en práctica, porque es urgente, mis hermanos. Se ha acabado el tiempo de la gracia, viene el tiempo de la justicia de Dios, y la justicia de Dios complementa el tiempo de la misericordia, y Él dice, nos pide que seamos santos porque Él es santo. Si Jesús, si Jesús supiera que nosotros no pudiésemos llegar a la perfección, no nos hubiera dicho: sed perfecto como mi Padre es perfecto. Se puede llegar a la perfección, pero hay que abrir el corazón a Dios, y hay que creerle a Él, a Dios. No creer en Él, sino creerle a Él. Lo que te quiera decir cuando en silencio Él te acaricia y Él te habla a través de una puesta de sol, un amanecer. Dios es amor, y Dios quiere llenar el corazón de toda la humanidad para que habite en cielo nuevo y tierra nueva, y no pierda esa oportunidad de entrar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Yo trabajé con un santo, yo le conté, con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el obispo, exorcista y santo. Decía: la conversión tiene 3 patas, decía, 3 patas. Decía: creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Decía, son las 3 patas de la conversión. Cuénteme una cosa, ¿te han perseguido? Porque si no lo han perseguido, no son cristianos buenos. ¿Te han perseguido o no? Sí, en las persecuciones, pues primeramente cuando me manda a llamar la iglesia jerárquica y yo declare qué es lo que está pasando, simplemente se me ordena destruir los escritos. Nadie los debe conocer, porque dentro de más o menos 4,000 escritos habla del antipapa y el anticristo, de la masonería civil, la masonería eclesiástica, los Illuminati, Anunnakis, etcétera. Muchas cosas de esas el Señor nos va revelando quiénes son y qué hacen. Alienígenas, Y, Illuminati, de todas esas cosas. y los reptilianos, todo reptilianos, eso. alienígenas, Sí. etcétera. Toda esa vida el Señor la va a explicarnos a través del mensaje. Pero sucede algo como testimonio que yo creo que sí venían de Dios, porque yo tenía mi duda también. Y dije yo, si la iglesia jerárquica está para probar y discernir esto, entonces mi párroco me lleva con el señor obispo. Y en la tercera entrevista el señor obispo me ordena destruir los escritos y que me olvide de todo eso y me ponga a trabajar. Y cuando yo voy a destruir los escritos con lumbre, quemarlos,
cuando voy a prender cerillos, encendedor, fuego para quemarlos, el brazo se me queda de esta forma. Tieso. Tieso durante 6 horas, sin poder moverlo. Y voy camino de la catedral donde está el señor obispo a la casa, así, sacando el brazo por la ventanilla. Y no puedo quemar jamás los escritos. Y sucedió en 3 ocasiones que jamás prendieron los cerillos. Sí. Jamás pude encender fuego y jamás se quemaron. Ay, las cosas de Dios son así. Y entonces él me dijo, van a destruir parte de esto, pero si yo te doy 50,000 o 100,000 mensajes, tú lo llevas en tu corazón, porque eres mi discípulo. Así. Y entonces yo sé que todos estos mensajes, yo recuerdo exactamente la fecha, la hora, el día y sobre qué tema dio el mensaje. Y no olvida el mensaje. O sea, aunque destruyan los escritos, o si yo no escribo un libro, más bien son vida en mí. Y en estos mensajes va descrito el futuro del mundo hasta el año 2026. ¿Y de cuántos? De este mundo como se conoce, como tal. Sí, ¿de cuántos sitios te han expulsado, te han echado? Bueno, primeramente fue la expulsión de mi diócesis por mi obispo. Entonces yo me voy a trabajar a otra diócesis en la iglesia. Y yo trabajé en el área pastoral penitenciaria, pastoral social. Trabajé en catequesis, entré a renovación del Espíritu Santo, trabajé en las cárceles, con los presos, con los pobres, y de esa manera fui ganándome la confianza del nuevo obispo a la nueva arquidiócesis, donde me fui. Y a él entregué mucho material documentado y filmado, porque incluso como un testimonio para la gloria de Dios, aún conservo una grabación de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Están grabados, o sea, es audible, como es audible la voz de la Virgen en arriba del arbolito en 1984. Se oye la voz de la Virgen. Como un tesoro, se oye la voz de la Virgen y los pasos de Jesús. Y están grabados en cinta de esa magnetofónica que había antes, porque ahora la tecnología, pues, primero empezó con el CD o el DVD, y ahora hay otro tipo de tecnología más sofisticada que está dejando eso atrás. ¿Sí? Entonces, muchas veces es difícil recuperar lo que se grabó con grabaciones, con aparatos de otra época, digo yo, de otro tiempo, pero finalmente yo diría, todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Bueno, te expulsó un obispo, pero te han expulsado otras veces. Sí, mayormente sacerdotes, porque al hablar de los años proféticos, señores, decir que yo estoy anunciando el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. A mí también me calumnian de esa manera, dicen que es el fin del mundo, y yo digo, no es el fin del mundo, es el fin del mal, y es la cesación de este mundo perverso y terrible, y la creación de unos cielos nuevos y tierras nuevas. Yo lo explico y lo explico y lo explico, y van y le dicen al párroco, al obispo, él habló del fin del mundo. Nunca he hablado del fin del mundo. Cuando esto continuó, doctor, me mandaron exámenes psicológicos y médicos, clínicos, con unos dispositivos acá y unas rayitas que aparecían ahí en una pantalla que yo no entendía nada, para ver si estaba loco. Electroencefalograma. Entonces un doctor me pregunta, ¿usted está loco? Sí, señor, estoy loco por amor a Jesucristo y a la Virgen María. Y se asustó. Entonces esta locura, esta no la curamos aquí, dijo. Porque me habían pedido estudios, porque yo padecí durante 7 años un tumor cerebral. Y de eso es otro testimonio que el tumor cerebral, pero y bueno. El corte del brazo, si recuerda. Ahora hablamos del tumor cerebral y del corte del brazo y del cáncer y todo eso que es muy importante. Cuéntame, ¿te expulsaron otros obispos? Sí. ¿Cuántos? Creo que son 6, ¿verdad? Y con una veintena de sacerdotes, sí. ¿Y el Estado mexicano? Suspendido 1 año para no recibir, no participar en la iglesia en nada, nomás ir a misa y comulgar. ¿Y el Estado mexicano, que es masón y perseguidor y todo, qué? Bueno, ellos recibían amenazas de muerte, ellos clavaron mensajes en la puerta de la habitación y mandaron a personas para que me quitaran la vida. ¿De quemaron la casa? Primero quemaron la casa con todos los escritos que estaban dentro y mis cosas.
a las 4 de la mañana, pensando que yo estaba ahí dormido. Pero los escritos estaban en metal, en una caja metálica. Bueno, había unos escritos que el Señor me había ordenado guardar en una caja metálica de madera y metal por dentro para que no se dañaran. Y ahí estaban precisamente las 7 perlas espirituales que tendrían que darse a conocer mucho tiempo después porque estaban escritos en otros idiomas. Entonces un sacerdote franciscano, Fray Ildefonso León, él me ayudó a descifrar o entender los escritos en otros idiomas y gracias a ello pude entender que eran 7 cartas, una para el Santo Padre Benedicto, otra para la jerarquía en México y las otras 5 restantes para el mundo entero, sectas protestantes, pastores, la gente en general, y en realidad vienen encabezadas con citas bíblicas, cada una de ellas, y son muy fuertes porque hablan precisamente de los acontecimientos de los años proféticos, aunque yo no los había recibido como tal, ya se me daba una idea a través de las perlas espirituales, que dijo el Señor, no era para echarlas a los puercos. Pero bueno, Sí. quemaron la casa y ¿a dónde fuiste a vivir? ¿A dónde? Bueno, entonces yo me fui a otra ciudad a vivir y a trabajar y se me permitió seguir trabajando en la iglesia y cuando el párroco de aquel lugar donde me cambié le explicamos y le platicamos todo esto, él sí creyó e incluso los mensajes se recibían delante del Santísimo Sacramento y con gente haciendo oración. Pero después de 2 años cambió él de actitud y de parecer por no sé qué cosa y él dice que probablemente, según la opinión de él, los mensajes universales, que son extensos y muy fuertes, sí fueron de Dios y que los después ya no. Sin embargo, yo observo por los acontecimientos que todo es de Dios y todo lo que ha de darse según su voluntad se hará donde Él quiere y cuando quiera y como quiera. ¿Hasta dónde iba él? ¿Mensajes universales eran cuáles? ¿Hasta dónde creyó el párroco? Mensajes universales quería decir qué, y los otros, ¿qué diferencia hay? Bueno, los mensajes universales tienen que darse a conocer en todo el mundo. Y de hecho hay conocimientos que sí llegaron a algunas partes del mundo y que toda la gente debería conocer y que debían publicarse antes del año 2010. Porque en el año del 2010 a 2011 tenían que publicarse por completo, pero en estas cosas muchas veces el enemigo interviene, casi en toda la obra de Dios y los proyectos de Dios. El adversario siempre interviene para que no se cumpla prontamente lo que el cielo pide. Y cuando nosotros no obedecemos prontamente la voz de Dios, es cuando Él trabaja, y de esta forma trabajó. Y estos mensajes todavía alcanzamos a recuperarlos y están en la página en internet, que ahí se pueden encontrar los mensajes universales. ¿Cómo es su página de internet? ¿Cómo de es? nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. ¿Cómo es su página de internet? www.sagradoscorazones.wix diagonal apostolado. Ese es, repítalo por favor, al final para que lo anoten. Allá lo pasan después por el canal, después lo pasamos por debajo. Vaya, ¿no? Pero después de quemar la casa, ¿los atentados eran de quién? ¿De los masones, del gobierno, de quién? Bueno, yo no podía identificar su proveniencia porque de dónde provenían o de quién, porque ellos no usan nombres, solamente signos. Y el Señor, Él mismo me dijo, es la masonería que te quiere a ti acabar y con todos los escritos. Y de eso yo entendía que iban a provocar un accidente automovilístico fuerte y también el poder mandar gente para que me asesinaran. Lo querían degollar, ¿no es cierto? Sí. ¿Le hicieron el atentado? Se consumó el atentado cuando
yo estaba en la casa, estaba una persona oculta en la sombra con una especie de machete o falange, como le dicen por acá, y él brincó sobre la oscuridad, sobre mí, para cortarme el cuello, y yo inmediatamente con mi reflejo hice así, y él cortó mi brazo, y aquí quedó marcada la herida de 25 puntos, que requería de 25 puntos, y en ese instante perdí 4 litros de sangre, que es lo que ordinariamente tiene un cuerpo humano, de todo regado de sangre en la alcoba, en la sala, en el baño. Corté parte de mi camisa y me la puse aquí para detener la sangre, pero esta seguía saliendo. Y cuando yo mismo pido auxilio de servicio médico, ellos llaman a la vez a la policía y el agresor se entrega. Y yo estoy en el hospital y me siento mal por la pérdida de sangre y por todo aquello. Y pienso pedir mi salida voluntaria del hospital, la firmo, y a las 6 de la mañana empieza el dolor y las sensaciones de dolor y aquello muy doloroso, y yo en una oración le digo al niño Jesús: niñito Jesús, pasa tu dedo sobre mi brazo cortado, y amanezco con la herida completamente cerrada, sin los puntos, y sin haber necesitado ninguna transfusión de sangre. Vuelvo a la actividad normal, inmediatamente me voy a la iglesia, dar gracias, comulgo y digo: bendito sea el niño Jesús. Y yo, pues, una devoción muy personal al divino niño Jesús, porque Él curó esta herida, y creo también que mi ángel me protegió también en ese instante, porque Él, mi ángel de la guarda, me dijo: yo impedí que tu agresor huyera. Él se entregó voluntariamente y declaró. Y cuando me preguntan a mí: tu agresor tiene 24 horas preso, ¿le damos la libertad? Sí, dele la libertad y dígale que yo lo perdono y que las armas son del diablo y que la tiene que dejar y tiene que entregar su vida a Dios. Y esa persona a los 5 años me la vuelvo a encontrar y me dice: yo soy el que intenté matarlo. Ahora estoy en un grupo en la Iglesia Católica del Movimiento Familiar Cristiano. A mí me pagaron para que yo le matara a usted. Esta es la obra de Dios. Qué hermoso. Nosotros no sabemos de qué forma se va a presentar en la vida de cada persona. Y en este caso, no solamente me salvó en algunas ocasiones la fe que la Virgen de Guadalupe ha puesto en mi corazón. Y yo afirmaré siempre, para conocer a Jesús, debemos dejarnos llevar por la mano de María, porque es el mejor medio. Eso decía Juan Pablo II, Sí. ¿no? A Jesús Yo por creo María, que- la espiritualidad de San Luis de Montfort, me parece hermosísimo. Y más un mexicano con Guadalupe. Yo entiendo cada día por qué estamos aquí juntos. Y quería compartirle, doctor, que hay un mensaje para la República Mexicana que dice así: cuando un mexicano muere, antes de morir, antes de entregar su alma, de expirar, al momento de expirar, diga: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, se va al cielo. Alcanza la salvación eterna con el solo hecho de decir esas palabras, y México es el que ha alcanzado la bendición. Y ya en posteriores revelaciones, la sangre de los mártires en México viene a caer para purificar Sudamérica. En cambio, la muerte de los sacerdotes en Sudamérica va a purificar nuestra república. Va a caer sobre Y Colombia y México han tenido mucha sangre, ¿no? Los dos. Hemos sufrido mucho. Cuénteme cuándo recibió el don de lenguas y de profecía. Usted habla en lenguas, ¿no es cierto? Con los carismáticos, la glosolalia, se llama la glosolalia. El don de lenguas y profecía, ¿cómo lo recibió? Ahora al final va a orar en lenguas en los últimos 5 minutos aquí, Sí. para orar en Pues lenguas sí. por toda la gente allá. Que ya es una orden, dice, pero yo lo recibí una manifestación digamos, xenoglosia, diferentes o varias lenguas, precisamente cuando terminó ese encuentro de 1994. Digamos que fue en 1995, y de estas lenguas, mi director espiritual, Padre Ildefonso,
me dijo que eran 16 lenguas distintas. Era xenoglosia. Xenoglosia, y entre ellas prevalecían 3: el arameo, la lengua materna de nuestro Señor Jesucristo, el latín y griego, y después los dialectos de mi tribu, de la tribu del norte. Es decir, su mamá era yaqui, tribu yaqui, y su papá era alemán. Bueno, era una descendencia alemana. Su mamá era yaqui y su papá era descendencia alemana, claro. Y mi madre indígena. Por eso es de tamaño, vea, a ver. Sí. Bueno. Entonces esas manifestaciones llegan porque cuando está orando uno, el Espíritu Santo viene para auxiliarle a uno a orar, porque uno no sabe orar en forma conveniente. Ya ve que pedimos lo que nos conviene. Esperamos recibir de Dios lo que nosotros queremos. Y cuando Dios quiere darnos otras cosas, es como cerrarnos. Aquellas cosas que quiere darnos Dios, que además son bendiciones manifestadas a través de los dones. Y entonces yo empiezo a orar, pero a la vez mi voz cambia de oraciones o frases completas hasta tonadas musicales que yo no conocía. Era un canto en lenguas. Y después empiezo yo a entender qué es lo que decía aquel canto en lenguas, porque estaba relacionado con un salmo de la Sagrada Escritura. Y el Señor me lo hacía entender de esta forma: Salmo 25, Salmo 2, Salmo 102. Entonces yo pensaba y estaba seguro que era de Dios, porque todo lo que Dios tiene que estar relacionado aquí. Ya. Yo no descartaba que era un don de Dios, pero debían orar por mí para que ese don se manifestara más abiertamente. Y fue que entonces me hacen las grabaciones de los idiomas, y mi director espiritual me dice: dices esto y esto otro. Tú ahorita estás experimentando la profecía en lenguas, tienes profecía para el mundo, tienes la oración de alabanza en lenguas, tienes la oración de reprender espíritus inmundos y malignos a través de las lenguas, también para curar enfermedades a través del don de lenguas. Por eso hay que usar el don de lenguas, para que y empezamos a usarlo los allá. que nos usan, los que nos ven, se sanen de las enfermedades también, ¿no es cierto? Oiga, en el último tramo. Usted me ha dicho que el Señor le ha dicho que comenzamos muy pronto en una profecía, la Tercera Guerra Mundial, que será la que terminará el anticristo con un pacto de paz, que es una falsa paz, parecido a lo de Colombia, que es una falsa paz, un pacto de paz. Y ese pacto de paz va a erigir el anticristo, lo va a levantar como gobernante mundial. ¿En qué tiempo empieza la Tercera Guerra Mundial? Con respecto a las revelaciones del año profético, del cual pues se ha hablado muy poco, el año profético lo encabezan 2 acontecimientos. El año profético actual que estamos ahorita, que empezó el 24 de junio de 2016 y que termina el 24 de junio de 2017. Es una serie de 14 acontecimientos, y uno de los que encabeza ese acontecimiento es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y el colapso económico. El colapso financiero económico mundial. Que yo lo encontré en la Biblia también. También está en la Biblia, está en el Apocalipsis, está en Isaías. El Señor me dijo: si la guerra durara 7 años, con la gran cantidad de armas que tienen en el mundo, hijo mío, no quedaría nada de este mundo, y ni siquiera necesitaría la intervención mía para destruirla, porque ya el hombre actual de este tiempo tiene la capacidad por sí solo para destruir la tierra con todo. Pero, o sea, este año, claro, los 7 años del gobierno mundial, la intervención del anticristo para cesar la guerra y hacer un pacto de paz, todo eso es muy importante, pero entonces debemos estar preparados espiritualmente, ¿no es cierto? Bueno, y el don de profecía, ¿cómo lo siente? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Bueno, puedo yo adelantarme al acontecimiento 15 minutos antes que suceda, por ejemplo, un accidente. Puedo estar en otro año con otra gente, en otro país. Las lenguas muchas veces tienen su interpretación en español, párrafo por párrafo, o lengua seguida, y finalmente interpretación final, la profecía por escritura.
Nada más estar escribiendo, si no toma la mente como si alguien dirigiese la mano de uno. Y ese es el Señor quien dirige la mano de uno para escribir. Diferentes manifestaciones como para gloria de Dios. El Señor me ha permitido ir con gente que está sufriendo mayormente para llevarle ahí un pedazo de pan, ayudarle a cruzar un desierto, un río. Y realmente estoy haciendo oración en el Santísimo, Sacramento del Santísimo. Usted sabe o que estoy en misa cuando sucede. Usted sabe que eso lo tenía mucho la beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? O bien también el Señor me revela los pensamientos de las personas que están delante de mí, lo que sienten, su fe, si están en pecado, cuál va a ser su destino, cuándo van a morir y de qué. Y de veras que a mí me da miedo decir, va a morir tal persona que me está viendo, está aquí tal fecha. Y lo tuve que decir en una ocasión y la gente se asustó. Y le dije, pero esa persona que ya no va a estar con nosotros, tiene pecados que confesar ante el sacerdote. Y se confesaron las 3,000 gentes que estaban oyendo la conferencia. Y esos dones, cuando el Señor me dice, díselo, no lo puede decir públicamente. Puedo yo ver los accidentes de aviación antes que sucedan. Lo que va a ser una persona de grande, siendo niña. Cuando está en el vientre gestándose una criatura, puedo decir para la gloria de Dios si va a ser mujer o va a ser hombre, qué va a ser. Cuando alguien tiene malas intenciones, las conozco al verlo, nomás al verlo. Mediante una especie de escaneo puedo detectar un cáncer en el hígado, en el páncreas o la próstata, o un tumor o un quiste. Y todas estas cosas con el fin de acercarlos a Dios nuestro Señor. Esto es bendición preciosa. Aleluya, Dios vea manda lluvia. la lluvia, qué bueno. Dios manda lluvia como bendición para Dios manda purificar la Colombia. bendición de la lluvia. Y el mundo Me entero. encanta el ruido de la lluvia. Bendito sea Bendito Dios. sea Dios por el Por esta agua, santa por la y lluvia, bendita lluvia. por el ruido de la lluvia que el Sí, Señor Padre, nos manda regala. lluvia y manda bendición más fuerte. Manda lluvia y bendición más fuerte sobre esta tierra. Lluvia para los campesinos, para el agua. Así Sigue, que va a tener que hablar más fuerte. hable más fuerte, no importa. Oremos, oremos, oremos. Demos gracias a Dios, bendigamos a Dios que es bueno, que es eterna su misericordia. Bendito y alabado seas, Padre, porque es eterna e infinita tu misericordia. No hay lugar en la tierra que tú hayas creado donde no llegue tu bendición a través de la lluvia, a través de los pájaros que cantan, a través del aire que respiramos, sea la gloria y la alabanza a tu nombre. Amén. Daré gloria al nombre del Señor porque es poderoso y su nombre es santo. Su gloria llena toda la tierra. Él ha formado todo el universo y todo lo que Él contiene. En Él se contiene. Los grandes monstruos marinos, las aves en el cielo, todo es de Dios. Todo es una alabanza a Dios. Por eso, Padre, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te bendecimos. Y te pedimos que nos sane por la sangre de Cristo, por su bendita cruz, por sus 5 santas llagas, como dice el profeta Isaías, que por sus llagas hemos sido sanados. En este momento, oh Padre, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de las santas llagas de Cristo, con el poder de la cruz de Cristo, expulsamos y reprendemos cualquier espíritu o demonio que esté causando enfermedad física, mental, psicológica y espiritual. Bendito y alabado, glorificado seas. Gloria a ti, Señor. Alabanza a ti, oh Padre misericordioso, que nos manda bendición tras bendición constantemente. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Daré gracias al Altísimo por su bondad y su misericordia. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tengas piedad y misericordia de él? Porque has soplado el aliento de tu boca en su nariz y porque has puesto bajo sus pies toda esta tierra y todo lo que en ella conforma para que gobierne
Y por eso, oh Padre, te bendecimos y te pedimos que sanes en este momento toda enfermedad psicológica, mental y espiritual, todo trastorno mental, bipolaridad, esquizofrenia, nervios, insomnio, dolor de cabeza, inestabilidad física, de cualquier órgano interno, en el aparato óseo, en el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo. Sana, Padre, el cáncer, sana el SIDA, sana, oh Padre, en este momento, por la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, la relación entre las parejas. Sana a estos jóvenes, Señor, de las drogas. Restituye sus células dañadas, Señor. Alabado y glorificado seas. Sana a estas jóvenes, Señor, de toda clase de enfermedades. Sana, Señor, en este momento. Te alabo, Padre. Care sanai, o sanai notan. Iriana samaraya hatarai asanai toma navalana si. Iriana yamaya iyana. Iriaero yavi sanayam. Iriaya yavena yaladonai yayuan Elohim yala yasai. Oreyana Sherairo Maharen Sherai Delinere Miriana Saknehate Mahe Sakte Nahe Nahe Naharahai Seriahata Laha Simari Hasaya Hasu Sanaibo Eya Sanaitom Mahasanai Adonai 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 Elohim 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 Noseret Shalom Nashe Yuhate Nandi Nebrejate Nomia. Amén. Amén, amén, amén. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros, nuestro Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y que nuestro Santo Ángel de la Guarda nos acompañe, nos guíe y nos proteja. Amén. Gracias, Julián, que Dios lo bendiga. Gracias a Dios, y gracias, que mande más Padre, lluvia. por la lluvia. Bueno, más lluvia para los lugares donde no llueve. para los campesinos. Para los campesinos, para claro, Colombia, Argentina. y los agricultores, claro. Todas partes.